aquí estamos súper felices y contentos. Bienvenidos a un episodio más de Buena Pregunta. Yo, como siempre, con mi compromiso de traer personas maravillosas, personas valientes, personas que nos abren su corazón y le doy infinitas gracias y todo el crédito a Dios, a los angelitos y a todos que me ponen gente maravillosa enfrente. Hoy tengo el placer inmenso de presentarles a la doctora Catalina Álamo. Ella es psicóloga magíster. Yo estoy leyendo porque si no se me olvida y no quiero que se me olvide. Ella es psicóloga magíster en psicología clínica y hace terapia dialéctica conductual. Eso es lo que hace actualmente y porque su vida, ya lo vamos a ver durante el programa, tuvo como dos etapas, una antes y un después, por una condición que les estaremos contando y te agradezco infinitamente que estés aquí compartiéndolo. Antes de hacer lo que hace, y ya sabremos por qué, ella estaba trabajando en prevención bueno, aquí no lo podemos decir, pero en prevención de las personas que voluntariamente quieren desencarnar y salud mental universitaria. Bienvenidísima, Catalina, gracias por estar aquí. Más gracias, Pati, a ti por la invitación. Es una alegría estar aquí conversando contigo. Bueno, yo quiero decirles que bueno, Catalina está en Chile, gracias por sacar el espacio. Yo les quiero decir que tengo el placer de conocer a Catalina ya hace varios años. Bueno, nos conocimos por circunstancias por diosidencias y aquí estamos hoy para contar tu valiosísima y súper recontra inspiradora historia. Cata, cuéntame un poquito y cuéntale tú porque yo no quiero adelantarle nada a nadie. Cuéntame por qué, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de quién eras, quién tuvo una situación compleja y quién eres hoy en día. Bueno, como tú dices, Pati, nos conocimos en un momento en que yo lo represento, ¿no es cierto? Como un momento en el que de alguna manera quizás mi vida estaba en un pic de mucha prosperidad en términos de lo laboral, de oportunidades, de actividades. Muy felizmente, ¿no es cierto?, también con mi familia, etcétera. Y mi vida sufre un cambio bien abrupto, un ¿Cuántos cambio años bien tenías en abrupto. ese momento que todo estaba súper bien? Alrededor de 35 años, O sea, en más o la menos. flor, o sea, en el mejor momento y en la flor de la vida, pero 35 años uno está comiéndose el mundo a bocados grandes. Tal cual como tú lo dices, ¿sí? Tal cual como tú dices. Y muy contenta en términos de todo lo que estaba haciendo posible en mi vida, con un hijo pequeño, maravilloso, eh, con muchas oportunidades y desafíos también laborales que me tenían muy contenta, con también actividades en la comunidad también que me tenían muy contenta, con mi pareja, etcétera, ¿no? En un momento de mucha prosperidad en ese sentido, como tú dices. De abundancia integral, como digo yo, porque abundancia es Abundancia. todo, es amor, no es solo dinero. La gente tiende a pensar que la abundancia es dinero, pero la abundancia es todo, es abundancia de amor, de salud, de prosperidad, de relaciones bonitas. O sea, en una abundancia integral te encontrabas y en una edad maravillosa, pero estabas, ya eras una persona grande, pero muy joven, con toda una vida por delante. Exacto, tal cual tú lo dices. Me encanta ese concepto de la abundancia integral. Creo que lo describe plenamente. Sí, Bueno, Cata, ¿cuántos años tenía tu hijo? Un dato bien importante, ¿cuántos años ujú, tenía tu hijo cuando tenías 35? exacto. Mi hijo ya tenía 4 añitos. Estaba, Ay, era un chiqui. sí, ahora ya está grandecito, mucho más grande, Claro. ya entrando a la adolescencia. Ay, Dios, una bonita etapa. Bueno, ¿y qué pasa cuando cumples 35 años y estás como en plena cúspide de tu éxito en todos los sentidos? Mira, si bien esto tuvo
un proceso progresivo, podríamos decir, pero puedo sintetizarlo en un punto de quiebre, ¿sí? Que tomó más o menos 7 meses, un año, donde se fueron manifestando algunas complicaciones físicas en una pierna, en la parte baja de la columna, que me fueron, ¿no es cierto?, implicando dificultades y molestias a la hora de trabajar, a la hora de desplazarme, etcétera, y que fue irrumpiendo bastante agresivamente, ¿sí? Y que finalmente implicaron una dificultad global para poder hacer mis actividades normales. Ujú. Esto implicó, bueno, tomar licencia laboral, y algo que empezó de esta manera, finalmente se instaló y me tuvo muy invalidada, eh, como casi de un momento a otro, ¿no? O sea, Respecto de todas empezó, las digamos, esferas como de mi gradual, vida. perdón para entenderlo un poco, empezó un tema gradual, pero que rápidamente, o sea, como cuánto tiempo estuvo así la molestia que iba y venía. 8 meses. 8 meses. Y ya a los 8 meses la cuestión fue mucho más abrupta y sobre todo muy, como muy paralizante, ¿sí? Validante en las distintas áreas, ¿no es cierto?, de mi vida. Ok. En ese momento, bueno, quiero entender porque cuando uno le empieza de pronto que hoy me duele acá, hoy me duele allá, a los 35 años, vuelvo y repito que estás muy joven, en ese momento tú acudes al médico o vas dejando pasar las cosas, como que ya hoy me tomo una pastilla y me siento mejor y ya, cuéntame un poquito, ¿cómo lo hiciste? Mira, yo tuve la fortuna, sí, porque sé que no todas las personas que transitan por experiencias de dolor o de complicaciones médicas, sé que no todos tienen la posibilidad de acceder rápidamente a especialistas ni a prestaciones de salud necesariamente. Yo tuve la posibilidad de rápidamente tener una opinión médica, sí, y un acompañamiento médico porque coincidía que mi padre, ¿sí? Es un médico especializado en el área del dolor y en el área de la reumatología, y por tanto él estuvo ahí acompañándome desde un primer momento, lo cual por supuesto que facilitó el que se pudiera hacer un diagnóstico no tan tardío, porque hay ciertas Ujú. complicaciones de salud que a veces pueden tomar varios años en En definirse como diagnosticarse. diagnóstico. Exacto, de hecho la enfermedad que yo tengo, que se denomina espondilitis anquilosante o espondiloartritis, en promedio, el tiempo de establecer diagnóstico es entre 5 y 10 años, y es lo que ocurre con En varias complicaciones. establecer el diagnóstico, o sea, la El persona de diagnóstico 5 a 10 años con los síntomas y no sabe qué es. pueden, pueden pasar por muchos especialistas sin antes tener un diagnóstico eh, claro, ¿cierto? Entonces yo en ese sentido eh, estuve en zona de privilegio, ¿sí? De poder contar con esto. Em, y de esa manera también el poder definir ciertos también lineamientos de acciones o de tratamientos para abordar esto que estaba ocurriendo. Ok, entonces pasan los 8 meses, empieza este tema paralizante y ¿en qué momento te diagnostican? Ujú. Em, Fue alrededor del año posteriormente a cuando Al ya inicio de los esto, síntomas. sí, al inicio de esta etapa ya más crítica, podríamos Ah, ok. decir, de este impacto más transversal y rotundo, porque había que ir también monitoreando, haciendo intervenciones, viendo cómo esto evolucionaba antes de poder también definir diagnóstico. Em, entonces esto tomó más o menos un año hasta poder ya eh,
diferenciarse qué era lo que estaba ocurriendo y a qué correspondían finalmente todo este conjunto de síntomas y establecerse el diagnóstico médico. Fue más o menos Bueno, un año. un año, ¿y cuál es el diagnóstico? Que Ujú. finalmente te dicen, Catalina, tú tienes, ¿qué tienes? El diagnóstico se llama espondilitis anquilosante, ¿sí? O espondiloartropatía, ¿ya? En mi caso de tipo axial y periférica, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por la inflamación crónica de las articulaciones de la columna, de la zona sacroiliaca, y que también puede afectar articulaciones de otras articulaciones periféricas, hombros, muñecas, etcétera, y que en esta inflamación crónica pueden generar lo que se denomina la anquilosis, que en términos simples viene a ser la solidificación de las materias blandas de las articulaciones y por tanto la rigidización de esa zona, ¿no? Como lo que se denomina finalmente como la columna de bambú, ¿sí? Que se va endureciendo, solidificando y va afectando la movilidad. Es una condición es muy dolorosa, ¿sí? Y que tiene un gran impacto funcional en las personas que la viven. Se caracteriza por ser de inicio temprano, ¿sí? Alguien pudiese decir, ¿cómo tan jovencita, ¿sí? Ujú. Con una complicación como esta. Y justamente es una condición que se activa o se desarrolla entre los 30 y los 40 años, ¿sí? O sea, previo a los 40 años, ¿sí? Es más frecuente en hombres, ¿sí? O está más frecuentemente diagnosticada en hombres. Eh, y tiene la connotación, ¿cierto? Como muchas otras enfermedades de tipo reumatológicas, de tipo crónico, ¿sí? No son condiciones que tengan cura, pero sí tratamiento. Sí, tratamiento. Ok. Bueno, ahora esa es la explicación de qué es lo que tienen, lo que sucede, lo descubren afortunadamente en tu caso de manera temprana. Pero ahora vamos a hablar de esa Catalina que iba como un jet a conseguir sus objetivos, sus metas y que de pronto, y valga la acotación para que la tengan muy en cuenta toda nuestra audiencia. Estamos tan, o sea, cuando vamos por un objetivo, vamos con el objetivo en la mente, pero de pronto estamos enfocados en conseguir cosas de afuera y damos por sentado que estamos sanos. Y eso es como, está de más, o sea, eso es, pero esta seguramente, Cata, como ibas tú así, súper de lleno en tu propósito, me imagino que no habías tenido en cuenta el valioso tesoro que tenías teniendo salud. Solamente cuando empiezan a suceder estas cositas. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que me cuentes qué es lo que pasa en la vida de una persona joven con todo un futuro por delante, con un hijo pequeñito que implica una cantidad de retos físicos. O sea, no hablemos de nada más, solo de los retos físicos. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una mujer cuando empieza su cuerpo a no permitirle avanzar? Bueno, hay hartas cosas ahí importantes de lo que tú planteas, ¿no? Por una parte, efectivamente, los sueños, ¿sí? Uno tiene sueños y de alguna manera uno va construyendo, ¿cierto? Su propia torre de sueños en la vida. Y en mi experiencia, ¿sí? Algo que me representa es esta idea de cuando aparece una condición médica que impacta la vida o que genera un dolor persistente, es similar a un terremoto, ¿sí? Como grado 9 grado 10 como los que ocurren acá en Chile, donde Destrucción este, total.
destrucción total, ¿no? Y efectivamente se van cayendo estas paredes o estas bases de de estos sueños que tú dices, ¿no? Em, y vas teniendo la experiencia a veces de ir rearmándote, pero el cuerpo se ha vuelto en un cuerpo sísmico que de repente tiene sus réplicas, ¿sí? Y se vuelve esto a caer. Entonces, esto puede tener impacto un impacto transversal en la vida, ¿sí? Un impacto transversal en mi vida, pero también en las personas que tienen enfermedades crónicas o dolor crónico, en donde esto afecta a todo, ¿sí? O sea, en términos emocionales, eh, puede haber mucha tristeza, ¿no? Desesperanza, desolación, angustia, frustración, ansiedad respecto del futuro, ¿no? Y disculpa que te haga un paréntesis ahí porque quiero preguntarte algo específicamente. Es un impacto brutal, o sea, cayó un meteorito, pero eh, en cada área de la vida de ese ser humano que está recibiendo ese impacto, hay unas implicaciones. Cuéntanos un poquito qué pasó con esa Catalina mamá, con esa Catalina esposa, con esa Catalina profesional, o sea, cómo fue el impacto en cada una de las áreas de tu vida. Em, a nivel profesional, esto significó tener que, por una parte, tomar distancia de lo que yo estaba realizando con licencia laboral bastante prolongada y posteriormente a eso un ajuste al 100% de mi carga laboral posterior. Hasta el día de hoy, yo no tengo la capacidad, la posibilidad de trabajar la misma cantidad de horas ni en el mismo ritmo que trabajaba previamente, así que he tenido que ajustar al 100% mi carga laboral y mis actividades laborales. Por otra parte, a nivel de Catalina Mamá, yo creo que fue una de las quizás áreas eh, más, más duras para mí en términos de antes de la enfermedad yo estaba mamá full en términos de jugar con mi hijo además es inquieto, entonces de hacer actividades deportivas con él, de salir, de hacer trekking, además a nivel de familia. eh, y pasé a vivir en momentos en donde solo podía estar acostada y no podía acompañarlo a cumpleaños, no podía jugar con él como jugaba, entonces fue muy duro también enfrentarme a no poder estar para mi hijo en momentos que eran para él importantes y eh, implicó todo Además, un trabajo también. no poder estar estando, porque Exacto. estabas ahí, además ahí sí, de tiempo completo, pero pues no trabajabas, no podías trabajar, o sea, solo estabas ahí y no poder, digamos, como entregarle ese tiempo porque tu cuerpo no te lo permitía. Debe ser muy complejo. Y eso mismo a nivel de pareja, de familia, cambiaron absolutamente nuestros tiempos en conjunto, las posibilidades de hacer actividades conjuntas con mi pareja y con mi hijo. Eh, entonces, las actividades también sociales, o sea, hubo un retraimiento y un ajuste absoluto de las cosas y actividades en las que podía participar. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer una pausita aquí. A ustedes no se les olvide suscribirse. Por aquí está el canal, suscríbanse. Si este contenido resuena con ustedes, lo hacemos con muchísimo amor. Suscríbanse al canal, vean este contenido, compártanlo todo lo que puedan si saben que hay alguien que lo pueda estar necesitando. Y nosotros ya continuamos, Cata, porque quiero que me cuentes el impacto interno. Bueno, no se me muevan, que ya volvemos más a otra partecita bien importante de buena pregunta.
Regresamos a Buena Pregunta con la doctora Catalina Álamo, psicóloga y una historia de vida totalmente hermosa e inspiradora. Ustedes recuerden suscribirse aquí a nuestro canal. Si les resuena este contenido, por favor, véanlo completo. Seguramente van a encontrar a alguien a quien les pueda servir. Compártanlo y suscríbanse siempre, siempre, siempre para que podamos seguir haciendo este contenido. Bueno, Catalina, continuamos. Entonces, veníamos hablando del tema de cómo todas las implicaciones en las áreas de mamá, que pues esto tiene, tener una enfermedad que te deja tan impedida de moverte físicamente. Pero ahora hablemos al interior de esa Catalina y un poco para que le expliques con más detalle a las personas qué es lo que siente tu cuerpo físicamente o qué le pasa físicamente a tu cuerpo con la enfermedad. Y esto, cómo va, digamos, como deteriorando no solo tu calidad de vida, sino tu autoestima y todas las áreas de tu vida. No, particularmente esta condición médica, y- más bien, vuelvo un poquito hacia atrás, ¿no? Primero, eh, compartir que una misma condición médica, ¿cierto? Puede también expresarse en cada persona, ¿no es cierto?, de manera única, si bien comparten sintomatología, ciertos criterios clínicos, esto por supuesto que también se expresa de manera única en cada persona, ¿ya? En mi caso, esta experiencia produjo por una parte, mucho dolor, ¿sí? Dolor en la zona pélvica, sacroiliaca y en la parte baja de la columna, y fue progresivamente eh, abarcando más articulaciones o más zonas de la columna y otras áreas también del cuerpo, otras articulaciones, ¿sí? Yo te diría que por una parte mucho dolor, como dolor, y por otra parte discapacidad, ¿sí? Como a propósito del dolor, mucha dificultad en la movilidad, en la funcionalidad diaria, en la posibilidad y la tolerancia del estar de pie, del caminar, de hacer cosas, ¿sí? Entonces, dolor y deterioro funcional, ¿sí? En el día a día. Te diría que esos son los elementos como más relevantes quizás del cómo esto se fue manifestando en mi caso. Y eso a su vez irrumpiendo en la psiquis, ¿no? Sí. Como, ¿por qué? Porque el dolor, por una parte, es muy perturbador a nivel psicológico, se vuelve un poco omnipresente, ¿no? Es como habitualmente cuando, lo decías, ¿no? Cuando uno tiene salud, generalmente no es tan consciente del cuerpo, ¿sí? Pero cuando te duele, es como que estuviera ahí omnipresente, es como que fuera difícil ponerlo en un segundo plano, ¿cierto? Em, Se sabe hoy día que un dolor persistente, esto afecta, ¿no? Lo anímico, pero también lo cognitivo, en términos también de cómo esto impacta el funcionamiento, ¿no es cierto?, del cerebro. Entonces, dificultad para concentrarte, y es fácil también desde el dolor, eh, como irte a lo que algunos consultantes con los que trabajo lo denominan como esta zona oscura de la psiquis, ¿no? Es como que el Ah, dolor te pudiera empujar, a mí también me pasó, como a una zona gris o oscura donde aparece la desesperanza, está la desesperación, donde eh, pueden efectivamente aparecer eh, como ideas, ¿no? O pensamientos sí. como Negativos. negativos, ¿no es cierto?, respecto de la vida, del querer estar o no aquí, como por
lo que significa tomar distancia de esta experiencia, ¿no? Sí. Eh, Experiencias de este tipo, eh, como tú decías hace un ratito, a propósito de esto mismo, también impactan el autoestima en términos de respecto del cómo me veo Una, y el una, cómo... una pregunta, porque mira, ahora que hablabas del dolor como tal, estaba pensando, em, hace unos días, bueno, ya como un mes afortunadamente, unos mesecitos, sufrí un dolor muy agudo, porque imagínate, se me reventaron los dos tímpanos al tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Y poco tiempo después empezaron un tema con unas muelas, unos dolores súper agudos. Y lo que decías tú, o sea, no, o sea, como que quieres quitarte el pedazo que te está doliendo porque realmente es tan invasivo. O sea, no sabías que tenías esa parte de tu cuerpo hasta que te dolió tanto, ¿sí? Te desesperas de una manera tan increíble, pero además de todo, digamos que en mi caso, y por fortuna y gracias a Dios, una vez pasó el dolor, o sea, yo quedé agotada, agotada física y mentalmente, ¿sí? Entonces, esto es un punto específico, digamos, un dolor agudo vivido en un periodo de tiempo corto, muy agudo, pero un periodo de tiempo muy corto. Pero o sea, cómo se va afectando la mente de una persona, ya tú como psicóloga, ¿no? Ya no hablemos, bueno, como psicóloga y que ha vivido en carne propia la experiencia, cómo se va, digamos, como desmejorando la salud mental de una persona que tiene que enfrentar un dolor día a día y que tiene que sentir no solamente el agotamiento físico, sino el agotamiento mental que produce un dolor. que tú dices es súper importante porque efectivamente podemos distinguir lo que es un dolor agudo, ¿sí? Que tiene una aparición repentina, pero también un descenso en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Acotado, como esto que tú describes, ¿no es cierto? Y que son las experiencias más predominantes o más comunes, que hay un dolor de cabeza y después se pasa, ¿no es cierto? El dolor que puede haber por un mismo lumbago, ¿no es cierto? Que también evoluciona y se alivia, ¿no es cierto?, después de a lo mejor una semana, que es distinto a lo que se denomina el dolor persistente, ¿no es cierto?, que tiene una duración ya mayor a 3 semanas, ¿no es cierto?, la mayoría de los días, la mayor parte del día, eh, y que tiende finalmente a ser ya no adaptativo, ¿no? O sea, en general el dolor, podríamos decir, no es que sea el enemigo, sino que lo que ocurre es que el dolor es un sistema de alerta de nuestro organismo que busca reparar tejidos o que busca ponernos en alerta para tomar ciertas acciones de cuidado. Sin embargo, cuando ya se vuelve persistente, deja de ser eh, adaptativo o funcional. Entonces, y ese dolor persistente, ¿sí? Se ha visto que tiene impactos, ¿sí? Impactos en salud mental, y en salud mental se ha visto que está mucho más asociado, ¿no? El dolor persistente eh, con trastornos de salud mental. En general, las personas con dolor persistente tienen alrededor de un 70, un 80% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad de salud mental de tipo trastorno depresivo, trastorno ansioso, también lo que se denominan las kinesiofobias, que es el miedo exacerbado también al movimiento, asociado al miedo a que el movimiento aumente el dolor, por ejemplo, trastornos del sueño secundarios al dolor crónico, eh, pensamientos y riesgos autolíticos, ¿no es cierto?, producto también del dolor crónico, y el impacto también en el área de la ocupación, ¿sí? Porque efectivamente hay una asociación con un deterioro funcional y de la capacidad laboral y productiva, licencias laborales más prolongadas,
y el impacto económico también que eso tiene para la persona que vive una experiencia de este tipo y el entorno familiar. ¿Mm? Claro, porque obviamente si ya no eres funcional, pues no puedes trabajar de la misma manera. Y obviamente, bueno, en tu caso, que es una persona tan joven enfrentándose pues ahora ya no me puedo mover, ¿no? O sea, ahora ya no me puedo mover. Mientras hablabas, Cata, pensaba en algo y es, tú decías al inicio de la respuesta que lo que yo te decía, o sea, empieza un dolor y bueno, termina, sí, o sea, Ujú. termina. Pero ¿qué impacto produce en la persona, en el ánimo de la persona, eh, el, el pensar, ok, esto es una situación que no sé si va a tener fin algún día y es un dolor que no se acaba? O sea, ¿cómo procesas ese tema? Porque tú, lo que ahorita que te describía, yo decía, o sea, yo ya quiero que se me quite este dolor, porque en serio me duele mucho, entonces me tomo una pastilla, me tomo otra pastilla, voy al odontólogo, o sea, afortunadamente no me tuvieron que sacar la molita, la pudieron arreglar y ya, no me duele más. Pero cuando tú ya has, digamos, como hecho todo el proceso médico y te dicen, ok, tienes una condición, ¿no? Ya es una condición que definitivamente vas a tener que aprender a convivir con algo que te produce tanto malestar. ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo es el impacto para una persona? Ojo, una persona como tú que tiene las herramientas. Entonces, quiero que me hables un poquito, y ahora más adelante vamos a hablar de tu programa, pero quiero que me hables un poquito de también las personas que tú ves que tienen esta situación, que obviamente no tienen las herramientas de pronto de manejo que tú tienes. ¿Cómo llega a afectar a una persona esa, casi que es una sentencia? Porque es que no es un diagnóstico, es que te van a decir, vas a estar con esto toda la vida. Es bien curiosa quizás el fenómeno que ocurre, pero es súper frecuente, ¿sí? En personas que, como tú dices, después quizás de un largo tiempo en búsqueda de una solución o en búsqueda de una claridad respecto de qué es lo que está a la base de esto que estoy sintiendo. Muchas veces lo que ocurre, y es lo que yo también he ido escuchando, ¿no es cierto?, a partir de los relatos de las personas con las que he ido compartiendo y trabajando, ¿no es cierto?, es que cuando llega el diagnóstico médico, ¿sí? Se produce una paradoja entre un grado de tranquilidad, ¿sí? Es como, al fin entiendo qué está Lo que pasando, tengo, ¿sí? Exacto, o menos porque sé lo que tengo. exacto, porque hay un momento, un territorio de mucha incertidumbre, de mucho cuestionamiento, como es algo muchas veces hacia afuera invisible o que no es necesariamente medible con exámenes, ¿no es cierto? Y donde muchas veces también hay juicio, ¿sí? Del entorno, cierto estigma, ¿no? De que a lo mejor te lo estás inventando, lo estás creando con tu mente, o a lo mejor solamente tienes como que poner más de tu voluntad y relajarte, ¿cierto? Y pueden haber mucho juicio social, ¿cierto? Respecto a eso mismo, o juicios internos sobre esto que me pasa, eh, que dejan un territorio, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de ansiedad. Entonces, cuando llega el diagnóstico, se produce por una parte ese, ya, ahora entiendo, esto que me pasa es real, tiene un nombre o tiene un cierto marco en el cual lo puedo entender. Y paralelamente, y esa es la paradoja, también se activan nuevas preguntas, nuevas incertidumbres, nuevos desafíos, ¿no? Que es como, wow, ¿Como ya, ahora ahora, qué? O sea, ya, exacto. ¿Qué hago un con poco esto? como, yo voy a hacer aquí una acotación y es divertida porque en medio de todo la vida continúa y no nos podemos caer en la depresión y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero no sé si recuerdas en la película de Nemo, Ujú. eh, cuando finalmente logran escapar, ¿sí? Todos en sus bolsitas con agua, llegan al océano, pero están todos metidos en una bolsa. Entonces, como Ah, listo, ya somos libres, ¿y ahora qué? O sea, ya sé claro, que tengo, ¿y ahora qué? exacto. Me encanta la analogía que hace, es súper descriptiva, justamente.
Y en eso fíjate que a mí personalmente me hace mucho sentido una propuesta, un planteamiento que hace una autora que es Patricia Fennels, que plantea que condiciones crónicas, como esta que te he ido contando, eh, implican para la persona que está ahí transitando por esta experiencia distintas fases de asimilación, ¿sí? Y de aceptación y de elaboración respecto de esto que está pasando. Y por Como las tanto, fases de un duelo, más o las menos. fases de un duelo, exacto, y que en esa primera fase la describe como una fase de crisis, donde hay síntomas y no entiendo dónde vienen, hay chequeos y donde finalmente si hay un diagnóstico necesito entender, y no solo yo, sino que también mi entorno respecto de, ok, de qué se trata esto, qué implica, cuáles son los caminos, para después recién pasar a lo que se llama una fase de estabilización, donde ya de alguna manera voy con el tratamiento, por ejemplo, por una parte médico, pero también ahí aparece la importancia de este acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, que es, ok, también cómo voy viviendo con esto, ¿no? Como parte también esencial del tratamiento para la estabilización. Y después vienen otras fases que hacen alusión a cuando ya esto de alguna manera tú lo tienes ya más integrado a tu vida y donde sientes que puedes recobrar un poco el dominio de tu día a día. Entonces creo que es bien descriptivo respecto de estos momentos que uno va transitando y que no son rígidos ni estáticos, sino que también uno puede ir y venir, ¿no? Que estas condiciones médicas también tienen ciclos y a veces se estabilizan, otras veces también Se irrumpen agudizan. elementos nuevos, sí, etcétera. Entonces, es un aprender a navegar en estas aguas. Bueno, Cata, yo quiero que empecemos ya un poco a contarle a las personas y es aquí, digamos, como la parte que para mí te tiene aquí y es contarle a las personas, porque si algo se garantiza, mira, uno de mis eslogans en la vida, porque si bien y gracias a Dios yo no he tenido condiciones médicas, lo mío ha sido un tema de vida bastante complejo, situaciones duras que a veces por alguna situación yo las cuento y la gente me dice, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, y ya estoy como muy lejana de eso y muy agradecida de haberlo vivido porque me ha permitido ser lo que hoy soy. Ahora, hablemos un poco de, yo digo, transforma la adversidad en tu historia de éxito. Todo finalmente lo que se nos presenta es el combustible. Todos tenemos la misma cantidad de oportunidades o de adversidades o de lo que sea que, porque yo soy una convencida y lo digo siempre acá, como la gente lo quiera llamar, Dios, la fuente, el universo, Jehová, Yahvé, para mí yo no tengo ningún problema con la palabra Dios y siento que Dios nos trajo aquí con las herramientas para sacar adelante nuestro proyecto de vida, para evolucionar y cada quien tiene cosas por experimentar y cosas por vivir. Ahora, ¿cómo tú tomas todo esto que te está sucediendo, que ya, o sea, ya sabemos que es una condición que realmente desbarata, desmorona toda la construcción de vida que tenías y tienes que aprender a vivir de una manera diferente y emerger, construir una versión diferente de ti misma para vivir y sobre todo lo más lindo y lo más importante que quiero que lo comentemos a la gente y es que no solo se queda aquí en qué puedo hacer por mí, sino que tú vas un poco más allá y generas herramientas que le pueden ayudar a las personas que están viviendo en determinado momento lo que te está pasando a ti o lo que te pasó a ti y bueno, en algunos momentos va y viene. Entonces, contémosle un poquito, Cata, cómo empezaste a darle la vuelta a esta situación. Me hace viajar un poquito en el tiempo, ¿sí? Compartirte que
si bien yo tuve la oportunidad de tempranamente entender como el origen o qué estaba pasando, ¿no es cierto? Como con mi salud y tener este diagnóstico, ¿cierto? Quizás más temprano y oportuno de lo que otras personas alcanzan a tener. eh, el tener un tratamiento que diera, que tuviera un impacto positivo en los síntomas demoró al menos 6 años, ¿sí? Em, por tanto, hubo muchos años en que la sintomatología y este cuadro estuvo muy activo, ¿sí? Donde este impacto rotundo que yo te contaba estuvo presente ahí, eh, digamos, tocando estas distintas áreas de mi vida. Y en ese contexto, el haber sido psicóloga, ¿sí? Y el haber estado también trabajando desde este modelo, por una parte, terapéutico, donde uno mira la experiencia del sufrimiento psicológico como algo integral, ¿cierto? Y al mismo tiempo con un enfoque puesto en herramientas efectivas también para navegar por océanos de sufrimiento, eh, me fueron conectando y me fueron dando la posibilidad de mantenerme a flote, ¿sí? Eh, y utilizando estas mismas herramientas que yo trabajaba para ayudar a otros, ¿sí? Estar aplicándolas conmigo misma de forma permanente, ¿no es cierto? Para mantenerme ahí, ¿no? Por supuesto que esto tampoco de forma 100% autónoma, en esto mi red de apoyo, que es algo súper importante en dolor crónico y en condiciones crónicas, mi red de apoyo fue súper importante, el apoyo afectivo, el apoyo práctico, sí, el apoyo no juicioso y también el acompañamiento terapéutico, sí, en eso yo no tengo problema en compartir que incluso siendo psicóloga también fue fundamental tener un acompañamiento, ¿no es cierto? Profesional también para navegar con. Y Y perdóname que te quiero hacer una pausita aquí, porque me parece clave recalcar eso, Cata. Tú afortunadamente tuviste muchísimo apoyo y tuviste una red de apoyo, pero seguramente hay muchas personas allá afuera que, como lo mencionaste en la pregunta anterior, un poquito antes, la gente a veces juzga y dice, oye, pero no pones de tu parte, pero todo el día amargada, pero, o amargado, pero, o sea, porque como realmente a la gente le queda un poco difícil entender que haya un dolor que no se va, ¿sí? Que no se va. Entonces de pronto pueden empezar a sentir que es algo mental, que no es físico, que entonces a las personas que de pronto no tienen una red de apoyo, no tienen todavía un diagnóstico, démosles un consejo, o sea, ¿qué deben hacer? Buscar ayuda, o sea, nunca rendirse, importantísimo, pero si de pronto en el interior de tu hogar y todavía la parte médica no encuentra una explicación de lo que te está pasando, no es mentira, no te lo estás imaginando, ¿qué debes hacer? desde ahí efectivamente creo que hay, hay un camino conjunto entre el ir tomando acción en pedir ayuda, ¿cierto? En términos de especialistas que puedan ir haciendo las evaluaciones pertinentes, ¿no es cierto? E ir guiando este camino basado en evidencia, ¿no es cierto? Para el manejo clínico y terapéutico de esto que se está manifestando, ¿cierto? Y en eso pedir ayuda, ¿sí? Eh, explorar y conocer cuáles son las posibilidades con las que puedes contar actualmente en tu sistema de salud, a lo mejor en las redes de tu comunidad, poder informarte respecto de eso, ¿ya? Para también ver qué acciones solicitas, ¿ya? Por ejemplo, en Chile hace poquito tiempo atrás, digamos, se legalizó, ¿sí? Digamos, una ley de apoyo y de programas en manejo de dolor crónico, ¿sí? Y en ese sentido hay programas que están funcionando en la red de salud pública para el acompañamiento en dolor, ¿ya? Entonces, invitarles a
informarse, a poder A buscar acudir, comunidad y consultar. entender que no son los únicos. Exacto. Y por otra parte, en lo que yo llamo como el dolor después del dolor, que es como finalmente el impacto que tiene el dolor en lo interno y en tu entorno, lo primero, invitarte a ser muy compasiva, compasivo, ¿no es cierto?, con uno mismo en términos em, de ir limpiando, sacudiéndose los juicios que se pueden activar respecto de la propia experiencia. Muchas veces tenemos esta idea de no debería estar sintiendo esto o no voy a compartir esto porque a lo mejor debería ser capaz de hacerlo solo. Entonces, invitar a ser muy comprensivos con uno mismo de que esto impacta, de ir permitiéndose pedir ayuda también al entorno, a ir comunicando esto que ocurre. Y al entorno de quien acompaña, también irse informando, ir identificando los propios juicios, ir validando la experiencia, ¿no es cierto?, del otro, acompañar incluso a los controles, a los exámenes, irse informando, ir fomentando la comunicación, ¿no es cierto?, e ir viendo en conjunto cómo ir transitando esta experiencia. Qué importante eso porque también un mensaje para quien acompaña, que abra un poquitito la mente, que es verdad que esto puede suceder y que generalmente cuando esto sucede, son enfermedades huérfanas, enfermedades autoinmunes, enfermedades rarísimas que no son una gripa o algo o un cáncer o algo que de pronto, pues por lo menos se tenga más conocimiento sobre eso generalmente y eso creo que es todavía más, hace más complejo el panorama porque como tú lo decías, pueden pasar muchos años hasta que una persona sea diagnosticada y son años de preguntas y de sensaciones de insuficiencia o de que no estoy bien de la cabeza o en fin. Entonces, tanto para la persona que de pronto no se sienta apoyada o no tenga una red de apoyo, buscar ayuda, buscar comunidad, no es el único, y de pronto quien está acompañando, si no entiende, no importa, nadie lo entiende, hay que es ir buscando las respuestas en el camino y acompañar a esa persona que está sintiendo eso, me parece súper importante. Ahora, Cata, tú en respuesta a tu dolor y como lo dijiste, a navegar en ese mar de sufrimiento, porque es que ya un dolor, dicen por ahí que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, pero cuando un dolor se hace crónico, pues realmente genera sufrimiento y hay que encontrar herramientas para cambiar esa historia. Tú definitivamente no solamente encontraste herramientas para tu vida, además que yo quiero contarles que hace mucho rato conozco a Cata y la Cata que tengo hoy enfrente es una totalmente diferente a la que conocí, ¿no? Se irradia luz, brillo, a pesar de que continúa con su diagnóstico, continúa con la situación de salud, pero es otra persona y es otra persona porque ha construido sobre la adversidad una herramienta que me imagino que ha sido súper terapéutica para ti, probada en ti y que puedes compartir al mundo. Cuéntanos un poquito de lo que haces y si quieren buscar a Cata, por aquí les dejamos todos sus detalles. Si ustedes esto les resuena, si están sintiendo que les está pasando o que tienen alguien de su familia o algún amigo que está trasegando por este mar, como dice Cata, por este océano de dolor. Eh, Pueden buscarla y no se olviden de suscribirse aquí a nuestro canal para que sigan viendo contenido como este. Cuéntanos entonces, Cata, de tu proyecto, ¿qué es lo que lograste crear en medio de toda esta situación? Em, Nuevamente, tu pregunta me lleva un poquito a hacer la Atrás. retrospectiva, ¿no es cierto?, de cuando me enfrenté a todo este océano también de incertidumbre en estos años iniciales de mi enfermedad. También me encontré ahí afuera, por así decir, en el mundo, además de un conjunto de soluciones mágicas, ¿sí?, que prometían el alivio total, y créeme que hice una lista interminable Y me imagino que hiciste de todo. de todo, ¿sí? Además de encontrarme con todo aquello,
también me encontré con que habían pocos espacios de acompañamiento terapéutico especializado en esto, que también ayudaran a ver cómo se vive con esto, ¿sí? O sea, en la legítima búsqueda por una parte del alivio, pero mientras tanto, ¿no? ¿Qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo voy también recuperando mi vida? ¿Cómo voy construyendo una vida valiosa aun cuando haya dolor, ¿cierto? También cómo voy manejando esto a nivel psíquico que me está ocurriendo. Entonces, en ese escenario se fue configurando para mí como el deseo, el anhelo de poder compartir con otros, ¿sí? Que también están viviendo experiencias similares, ¿no es cierto?, de vida, compartir este conjunto de herramientas que, por una parte, tanto en mi experiencia profesional como en mi experiencia personal, y también en toda mi recogida, porque me puse a estudiar y a revisar, a investigar, me fui formando también en esto, y finalmente fui sistematizando y organizando un conjunto de, por una parte, de elementos explicativos, pero sobre todo herramientas prácticas a nivel terapéutico que fueran ayudando en esto de acompañar el proceso de vivir con esta condición o con este dolor, eh, de manera que logre ir aumentando mi sensación de dominio respecto de esto que pasa, el dominio de mi día a día a pesar de esto, y a que ese dolor después del dolor que yo te mencionaba, que son todas esas consecuencias que trae, vayan disminuyendo y vayan reduciendo su impacto, ¿sí? Entonces, finalmente todo esto dio a luz, ¿sí? Un programa eh, que tiene 4 etapas, ¿sí? Y que es un programa que está pensado tanto en una dimensión grupal como individual, ¿sí? Eh, para ir, por una parte, cultivando herramientas que van desde el entendimiento a nivel desde la medicina del dolor, desde las neurociencias del dolor, desde la psicología del dolor, ir entendiendo, ir visibilizando, desde una relación compasiva con esto que me pasa, hasta el ir adquiriendo herramientas muy concretas desde la psicología principalmente, para ir poniéndole atajo a este sufrimiento y para ir aumentando mi dominio sobre esta experiencia, ¿sí? Entonces, este programa se llama Andamia, ¿ya? Viene desde un concepto que viene desde la pedagogía, que es el andamiaje, y que habla de cuando un niño o niña, ¿cierto?, que no tiene a lo mejor herramientas o tiene un potencial crecimiento, pero necesita de alguien que ya tiene esa herramienta y que te ayuda a llegar a adquirir un conocimiento, A transitar por a ese... transitarlo hasta que tú mismo ya logres, ¿no? Como, no sé, ya logras andar en bicicleta, ya logras esto. Entonces, viene desde ahí, desde la lógica muy desde la humildad, ¿no? O sea, como he transitado por esto, tengo herramientas y una experiencia de vida que pueden acompañarte a transitar esto, y por tanto la andamia es como tomémonos de la mano y vamos juntos, ¿no? O sea, porque no es, y esto es muy importante rescatarlo, Cata. Me parece lindísimo lo que estás diciendo, pero vamos a decirlo, yo sé que tú eres muy modesta y lo dices de una manera como muy cuidando mucho tus palabras, pero vamos a ser claros aquí, vamos a decir las cosas como son. Tú eres psicóloga y tienes herramientas por tu profesión, ¿sí? Pero tienes las herramientas más importantes en una situación como esta, que es haber estado dentro de la situación y seguir estando dentro de la situación. O sea, porque yo puedo entender que alguien tenga un dolor, como te decía el día del dolor de mi muela, porque yo lo sufrí, pero yo no quiero imaginar cómo sería mi vida si yo tuviera ese dolor todos los días a toda hora, ¿sí? ¿Qué le pasaría a mi mente? O sea,
Una cosa son las herramientas del estudio, las herramientas que tú puedas tener del conocimiento de la psiquis humana, pero otra cosa es el haber experimentado en propia piel, ¿sí? Como aún teniendo esos conocimientos, igual tu vida se volvió de cuadritos, te volviste otra persona, tu entorno cambió. Entonces, es muy importante cuando, ahí sí que eso sí es un verdadero especialista porque no solamente has estudiado, sino que has sentido y puedes ponerte realmente en los zapatos del otro y saber sobre todo emocional y mentalmente qué le pasa a una persona que tiene esta situación, ¿sí? Tienes toda la razón en eso. Entonces, quería decirlo porque yo sé que tú no lo ibas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Ahora, hay otra cosa muy importante y bueno, no olviden suscribirse y si tienen a alguien, si conocen a alguien o si están pasando por esto, porque créanme que yo cuando voy a grabar siempre pido mucho que este mensaje llegue a quien lo necesite. Así que si tú estás necesitando esto, no dudes comunicarte con Cata. Ella, por supuesto, trabaja online desde cualquier parte del mundo que estés. Puedes contactarte con ella y seguramente ella te va a ayudar. Es súper importante para ustedes que están oyendo y en este momento se los quiero decir, para ustedes que están oyendo y que de pronto están en esta situación, ¿sí? O conocen a alguien o alguien de su entorno muy cercano está en esta situación y no son psicólogos y no son médicos, o sea, ella es psicóloga, su papá médico especialista en el dolor y a partir de que ella empezó con esta situación y fue diagnosticada, su vida se transformó. Entonces, como dicen por ahí, los médicos también se desencarnan, así que no hay absolutamente nada que te pueda proteger de una situación como esta. Le sucede a cualquiera, incluso al que está más preparado. ¿Cierto, Cata? Absolutamente. De hecho, eh, eh, esto no discrimina, ¿sí? El que se presente una enfermedad de tipo crónica no discrimina ni género, ni estatus socioeconómico, ¿sí? Ni países, sino que es algo transversal e impacta transversalmente también de igual manera, ¿sí? Hay casos eh, famosos, ¿no es cierto? O públicos, podríamos decir, ¿no? Desde Celine Dion, cantante, desde ayer veía en las noticias a em, eh, Venus, ¿sí? Hermana de Serena Williams, ¿no? A La Williams. tenista, sí, Williams. y ¿También tiene una patología? No lo sabía. enfermedad autoinmune, el Sjögren se llama, y contaba porque estaba volviendo justamente al tenis con 45 años, después de haber estado un tiempo retirada, y una de sus razones es justamente porque mediante esto también puedo acceder a los seguros médicos, ¿sí? Y eso es bien representativo porque muchas Wow. personas, incluida yo en su momento también, a veces tienes que tomar ciertas decisiones basadas en si esto te permite acceder o no a las coberturas, ¿no es cierto?, de los tratamientos y cómo eso también impacta en la evolución o no también de tu calidad de vida. Y así hay muchas historias de gente del deporte, de gente del espectáculo, de intelectuales, de personas del área científica, etcétera. Es muy transversal. Bueno, yo de verdad te agradezco infinitamente que hayas estado acá, que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas compartido todo este trasegar, Cata, que has tenido. Eres una verdadera guerrera, una verdadera valiente, porque estás aquí hoy, porque transformaste lo que fue en un momento adversidad y lo que sigue siendo una situación que marca tu vida, pero la has transformado y has logrado, digamos, como rearmar tu vida para poder, tú lo decías en algún punto, yo igual no puedo trabajar igual que antes, pero generaste un proyecto, estás aquí, finalmente eres un maravilloso ejemplo para tu hijo
yo quiero que finalmente nos despidamos con un mensaje, Cata, y es, ¿qué le diría a esa Catalina de los 35 años a la Catalina de hoy? ¿Sí? Un poco como un mensaje para aquellas personas que están en ese momento y que vean que realmente hay una luz detrás de todo esto. Em, Primero, creo que sería un mensaje de entiendo tu sufrimiento, sí, esta es una experiencia difícil, em, no es tu culpa, sí, em, puedes recibir ayuda, sí, no estás sola, y es posible construir una vida con sentido, una vida valiosa, aun cuando persista la enfermedad o el dolor. ¿Sí? Es duro de repente pensarlo así, porque el dolor es altamente invalidante. Sin embargo, sería un mensaje de cómo vas a poder reconstruirte, ¿sí? Vas a poder conectar con un momento de plenitud eh, desde la simpleza, ¿sí? De la vida, eh, y vas a poder también compartir con otros que transitan experiencias comunes a ti, ¿sí? Eh, Creo que eso sería... Qué lindo y dijiste algo que realmente me impactó mucho y es no es tu culpa. Sentimos tanta culpa por algo que no es la culpa de uno y esa vibración energética de la culpa es devastadora porque te hace sentir una cantidad de cargas que no son tuyas y ya estás cargando con una situación compleja en sí y fuera de eso le pones más maletas encima. No es tu culpa, no es tu culpa. Entiendan, si están pasando por una situación así, no hay que buscar el por qué, hay que buscar el para qué, buscar comunidad, buscar ayuda. Si quieren pueden buscar a Cata, me pueden dejar mensajitos allí, yo los puedo contactar, pero busquen ayuda, no son los únicos. Como lo dijo Cata, esto no discrimina. Y les voy a decir más, tú mencionaste a Celine Dion en, no recuerdo si es Prime o Netflix, está el documental. ¿En dónde está? ¿En Netflix o en Prime? Creo que podría equivocarme si lo digo, pero no me acuerdo Bueno, exactamente busquen la el plataforma. documental, Creo que en sí, en HBO. alguna plataforma, pero busquen el documental de Celine Dion, que es el que se me ocurre ahora, una mujer súper exitosa con todo el dinero del mundo y lo que ella más amaba en la vida, que era cantar, no lo pudo seguir haciendo, porque tiene una enfermedad también extrañísima, autoinmune, que la, la discapacitó. Realmente ella quedó totalmente discapacitada y ahora pues tiene que vivir una vida totalmente diferente. Así que siempre, pero ahí está, ha creado una vida, creo que ha vuelto a cantar, obviamente no con el rendimiento que ella ha tenido, pero ha vuelto a cantar, ha vuelto a resurgir. Y este es el mensaje que les dejamos a todos ustedes. Cata, 1 millón de gracias por estar aquí. Creo que se nos quedan muchas cosas por decir, pero espero que le hayamos podido llevar un mensaje de luz y esperanza a aquellas personas que están viviendo esto. No olviden si les resuena, si quieren contactar a Cata, por acá les dejamos sus redes sociales y ustedes suscríbanse a Buena Pregunta para que sigamos haciendo contenido con mucho amor para ustedes. Un besito gigante para ti, Cata. Gracias, Pati, por este espacio y por esta conversación de corazón a corazón. Claro que sí, de corazón a corazón. Besitos a tu hijo, a tu esposo, a tu papá, a toda tu familia hermosa que te ha apoyado. Y para ti, mira, corazón gigante, valiente guerrera, que aquí estás. Besos La para paz. todos. Muchísimas bendiciones.